Eclesiastés capítulo 6. Vamos a estar este miércoles en el capítulo 6. Y vamos a seguir avanzando. De hecho, el capítulo 6 es como la continuación realmente del capítulo 5, obvio, ¿no? Como que necesita mucha inteligencia para decir que el 6 viene después del 5, pero la idea es la misma, es Salomón está de hecho como concluyendo esta sección sobre realmente como hablar de si realmente hay como satisfacción y contentamiento en afanarse tanto por la riqueza, afanarse tanto por el trabajo y todas esas cosas. Entonces, realmente el capítulo 6 es eso, es como una especie de conclusión de la idea anterior, donde Salomón sigue haciendo esta reflexión sobre la riqueza. Ahora, cuando abordamos y agarramos la Biblia, realmente nos damos cuenta que la Biblia tiene mucho que decirnos sobre la riqueza. Jesús, de hecho, habló más sobre la riqueza que sobre el cielo y el infierno. No porque la riqueza sea más importante que el cielo y el infierno, sino porque es algo que él sabía que es algo que tiende a ser predominante en nuestra vida. Entonces, la Biblia tiene bastante que decirnos sobre cómo abordamos y cómo interactuamos con el asunto de la riqueza y de los bienes materiales y todas estas cosas. Ahora, aquí Salomón por un par de capítulos como que, y sobre todo en este y en el capítulo anterior, el capítulo 5, vimos que él está haciendo como un poco, pudiésemos decir, como esta prueba de control de calidad, a esta idea o a esta afirmación de si tan solo tuviese un poco más, sería feliz, ¿no? Y creo que esto Salomón lo escribió hace miles de años atrás. Y esto nos demuestra que la Biblia es un libro relevante, que toca cosas que tienen que ver con nuestra vida hoy. Podemos como que, mucha gente puede a lo mejor desechar la Biblia, pero no puede decir jamás que la Biblia es irrelevante, porque Dios tiene y nos habla y te das cuenta que las cosas que Dios nos dice en la Biblia son cosas con las cuales el hombre ha batallado toda la vida. Y una de esas es cómo las riquezas tienen esa capacidad de absorbernos, de cómo podemos perdernos en ese tipo de cosas, pensando esta idea que Salomón ha venido como que explorando de, la vida se trata de acumular, la vida se trata de ser feliz por los bienes que tenemos, pues voy a intentarlo. Y su conclusión es la misma que lo que ha venido hablando sobre otros temas. Entonces, ahora tú puedes decir, bueno, Salomón, ¿qué sabe de las riquezas? Y sabe bastante sobre riquezas. De hecho, si Salomón hubiese vivido en el tiempo de hoy, él probablemente hubiese estado en la lista Forbes de los hombres más ricos del mundo. Probablemente hubiese interactuado con Elon Musk, con Jeff Bezos y toda esa gente, buscando consejos probablemente en él de cómo aumentar y incrementar tu riqueza. Entonces, Salomón tiene mucho que decirnos porque fue un hombre que tuvo muchísima riqueza. Y lo que tuvo, Dios le dio la habilidad de poder multiplicarlo y prosperar aún más. Entonces no es alguien que está hablando de como una persona como resentida, que no progresó y que como que le gustaría haber tenido más dinero. Él tuvo absolutamente todo. Y como vimos en los capítulos anteriores, él no se negó de nada. Entonces lo que él tiene que decirnos y cuáles son sus conclusiones son muy relevantes para nosotros hoy. Entonces vamos a leer ahí en el capítulo 6, el verso 1 y 2, y dice así. Dice, hay un mal que he visto bajo el sol. Otra vez esa idea bajo el sol es toda esta idea que él ha venido desarrollando de la vida aquí en la tierra. Eso quiere decir bajo el sol. Entonces hay un mal que he visto bajo el sol y muy común entre los hombres. Dice, un hombre a quien Dios ha dado riquezas, bienes y honores y nada le falta a su alma de todo lo que desea, pero que Dios no le ha capacitado para disfrutar de ellos, porque un extraño los disfruta. Esto es vanidad y penosa aflicción. Entonces,
Salomón aquí nos habla de esta realidad de que hay un problema, dice, con los hombres. Existe un problema, dice, y de hecho es un problema, dice, muy común. Eso quiere decir que es algo que él ve repetido, que es algo que es más común de lo que a veces queremos como reconocer. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿De qué está hablando Salomón aquí? ¿De qué está hablando el predicador de este libro? Si recuerdas y retrocedes tantito, acompáñame ahí al capítulo 2 de Eclesiastés en tu Biblia. Eclesiastés 2, versos 18 y 19. Ahí Salomón dice esto, dice: asimismo aborrecí todo el fruto de mi trabajo, con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio. Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo, con que me afané obrando sabiamente bajo el sol. También esto es vanidad. ¿Cuál es el problema de este hombre, de este rico, de este hombre que ha acumulado riqueza del capítulo 2? Básicamente que su riqueza se puede perder con el heredero que viene. O sea, se ha esforzado, ha trabajado duro, ha amasado dinero y él está preocupado, está intranquilo porque probablemente el que viene después, su hijo, va a perder todo eso. Entonces está preocupado, dice que vive atormentado por esa verdad. Ese es el problema del rico del capítulo 2. Ahora, si avanzas al capítulo anterior, el capítulo 5 que vimos la semana pasada, fíjate ahí el capítulo 5, verso 13-14. Aquí vemos el problema de este rico del capítulo 5. Dice: hay un grave mal que he visto bajo el sol, las riquezas guardadas por su dueño para su mal. Dice: cuando esas riquezas se pierden por un mal negocio y él engendra un hijo, no queda nada para mantenerlo. ¿Cuál es el problema con el rico del capítulo 5? Es que perdió su riqueza, como vimos la semana pasada, por un imprevisto. Algo pasó, algo inesperado, algo que no se veía venir y perdió absolutamente todo. Y el problema que ahora, pasando al capítulo 6, del que habla el capítulo 6, versos 1 y 2, es de un hombre, como dice aquí, que materialmente tiene todo lo que quiere, absolutamente todo. Tiene riqueza, porque habla cuando la palabra que usa aquí sobre riqueza quiere decir dinero, o sea, tiene como decir efectivo. También dice que tiene bienes, eso habla de propiedades. Pero también no solamente es una persona que materialmente tiene todo lo que quiere, sino que también esta persona del verso 1 y 2, del cual Salomón habla, es una persona que socialmente también tiene ganancia, porque habla de una persona que tiene honores, o sea, lo han honrado. Eso habla de una persona que tiene un cierto como renombre. Entonces, no solamente económicamente es próspero, sino que también este rico que vemos aquí es una persona que tiene un renombre, que ha construido una reputación por lo que tiene, por lo que ha hecho, por lo que ha logrado. Pero, ¿cuál es el problema? Este hombre también tiene un problema. Aún así, a pesar de todo lo que tiene, a pesar de que como que no se ha negado absolutamente nada, tiene un problema. Y es que, a pesar de todo, sigue estando profundamente insatisfecho. Insatisfecho. Eso es lo que dice acá. O sea, dice el verso: y nada le falta a su alma de todo lo que desea, pero Dios no la ha capacitado para disfrutar de ellos, porque un extraño los disfruta. Entonces, este rico de aquí, Salomón está diciendo: mira, tiene de todo, absolutamente de todo. Tiene dinero, tiene reputación, pero no puede disfrutar de lo que ha obtenido, de lo que ha logrado. Y ese es como el engaño que la riqueza puede llegar a hacer sobre nosotros. El capítulo 5 hablaba de esta persona que ama el dinero, que ama la riqueza, y el que ama el dinero nunca va a tener suficiente dinero, siempre va a querer más. Pero el engaño de este hombre de aquí del capítulo 6 es eso, que ha obtenido todo lo que quería y sigue estando igual de insatisfecho. ¿Por qué? Porque se ha dejado engañar con esta idea de que si tengo un poco más,
ahí voy a encontrar la respuesta. Acumulo un poco más, obtengo un poco más, un poquito más, y siempre hay un poquito más. Y nunca hay un punto donde uno dice, ok, ya tengo suficiente, ya estoy contento. Siempre el dinero llama a más dinero. Ahora, la semana pasada fuimos muy claros y es bueno como repetirlo, que realmente la Biblia nos dice que el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Entonces, tenemos esta idea de, ok, quiero tener más, porque si tengo más, ahí sí voy a estar tranquilo, así voy a estar en paz, así voy a poder vivir un poco más confiado. Y Salomón nos dice, mira, este hombre tiene de todo, absolutamente de todo, pero está insatisfecho, no puede disfrutar de lo que tiene. Ahora, creo que cuando vemos la Biblia y cuando vemos el Antiguo Testamento, tenemos que entender que la Biblia no son esta serie de historias como aleatorias que no están conectadas con algo central. La Biblia es una historia, es una gran historia, es la historia en la cual Dios nos muestra cómo Él viene a salvarnos y cuál es nuestro problema. Entonces, acompáñame por favor al Nuevo Testamento, al Evangelio de Marcos, por favor. Marcos capítulo 10. En Marcos capítulo 10 encontramos a un hombre con el cual Jesús tiene una conversación. Es la historia que normalmente conocemos como el joven rico. Y Jesús dice ahí en Marcos 10, verso 17 al 22, dice, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él. Le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús mirándolo, me encanta lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Es interesante esta historia porque vemos eso, vemos una persona que tiene como un concepto distorsionado primero de él mismo, porque dice, sí, yo he cumplido todo, así como no. O sea, Jesús no le dijo eso, pero lo llevó a través de la interacción a revelar que realmente no cumplió el primer y más grande mandamiento, que es amar al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Lo que Jesús hizo fue revelarle realmente cuál era el Dios de su vida. ¿Y cuál era el Dios de su vida? Las riquezas. Y no estuvo dispuesto a poner eso a un lado y poner a Jesús como primer lugar. Entonces, el problema no es las riquezas, porque realmente, si tú ves a Jesús en su interacción con las personas en los evangelios, el vender tus riquezas no es uno de los requisitos para venir a la fe, para venir a la salvación. Es creer en Jesucristo. Pero lo que hizo Jesús aquí fue revelar realmente que este hombre era un idólatra, que realmente su ídolo en su vida era los bienes que tenía, ¿no? Ahora tú dices, ok, entonces no hay esperanza. Pues Jesús habla de que es más difícil que un rico entre por el ojo de una aguja, que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre al cielo. Pero después Jesús demuestra de lo que él dice, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y vemos un poco más adelante, de hecho, ve conmigo ahí al Evangelio de Lucas, después de Marcos.
hay una historia donde Jesús demuestra de que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lucas 19. Vemos esta interacción entre Jesús y un hombre llamado Zaqueo. Y dice así Lucas 19, del 1 al 9. Dice, cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos, y era rico. Ahí está, era rico. El joven rico, el hombre que tenía mucho dinero. Aquí vemos a otra persona que tenía mucho dinero. ¿Ok? Dice, verso 3, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante se subió a un árbol sicómoro y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. ¿Te imaginas a Zaqueo? O sea, que yo nunca, si no me conoces y sabes su nombre y sabe que quiere comer con él. Entonces, dice el verso 6, él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Imagínate cómo no, que nadie quería comer con un recaudador de impuestos. Este era jefe de recaudador de impuestos. Eran considerados traidores a la patria. Los judíos veían a los judíos que eran recaudadores de impuestos como eso, como traidores, porque trabajaban para el imperio invasor. Entonces, los únicos amigos de Zaqueo eran otros recolectores de impuestos. No había realmente alguien que amara a los recaudadores de impuestos. Entonces, imagínate que un maestro, un rabí, le dice, yo quiero ir a comer a tu casa contigo. Entonces, dice que lo recibió con gozo. Verso 7, al ver esto, todos murmuraban, ¿y cómo no? Claro que sí. Ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Te das cuenta que Jesús no le dijo a Zaqueo, Zaqueo, tienes que dar todo lo que tienes? No le pidió eso. Pero en esta conversación y a medida que iban pasando estas horas de Zaqueo con Jesús, finalmente, como dice acá Jesús, la salvación llegó a su casa, a su vida. Y esta es una evidencia, dice, ok, yo me arrepiento porque obviamente un recaudador de impuestos había robado a mucha gente. Y cuando tú te encuentras con Jesús, cuando yo me encuentro con Jesús, obviamente empieza a haber un cambio en nuestra vida. Hay un cambio, hay frutos de arrepentimiento. Y lo que sucedió con Zaqueo es eso. Por mucho tiempo, pues probablemente su Dios eran las riquezas. Era lo que movía su vida, era la razón de ser. Pero a Zaqueo le faltaba algo, nadie lo amaba. Probablemente todos lo miraban feo. Era discriminado en la cultura judía, pero Jesús vino a salvarlo. Entonces vemos dos historias distintas donde las riquezas juegan como que un rol un poco diferente, pero te das cuenta de eso, que finalmente lo que necesitamos es encontrarnos con Jesús. Y a veces lo que estorba eso, lo que estorba seguir a Jesús, especialmente lo que hemos acumulado. Entonces, tú dices, no, pues yo quiero tener más y si tengo más voy a ser feliz. No, o sea, Eclesiastés nos dice que no. El autor de Proverbios nos dice, no, eso no es así. Yo, dice Salomón, acumulé, tuve todo esto y mira, y finalmente creo que lo que dice el capítulo 6, Salomón está viéndose reflejado en sus conclusiones. Yo tengo mucho, pero no lo puedo disfrutar. Y ese es el engaño de la riqueza. Ahora, ¿cómo poder saber, como dijimos la semana pasada, el dinero es un buen siervo, pero un pésimo amo? ¿Cómo podemos saber si el dinero o las riquezas son
un siervo o son un amo en nuestra vida. Y creo que una manera sencilla de saber eso es qué tan fácil estamos dispuestos a desprendernos de nuestros bienes. Ese es un buen indicador de si los recursos que tenemos son nuestro amo o son nuestros siervos. ¿Sabes cuál es como el antídoto en contra de la avaricia? ¿Cuál crees que es el antídoto en contra de la avaricia? Se llama generosidad. Cuando vemos que la Biblia, Dios nos invita a dar, no es porque Él lo necesite, es porque nuestro corazón de avaricia lo necesita. Es sacar el veneno, y la manera en que quitamos la avaricia a nuestro corazón se llama generosidad. Dios no necesita un 5 de nosotros, es dueño de todo. Pero cuando Él nos invita y cuando vemos el dar en la Biblia, es la manera que Dios proveyó como una manera de poder combatir la codicia y la avaricia en nuestro corazón. Entonces tengamos cuidado de pensar y tener esta actitud de decir, si yo tuviese un poco más, sería feliz. Aquí hay un buen ejemplo de que no es así. Puedes tener de todo y aún así estar profundamente insatisfecho, como está este hombre. Ahora, volviendo ahí al capítulo 6, verso 3 al 6 de Eclesiastés, dice, si un hombre engendra 100 hijos y vive muchos años, por muchos que sean sus años, si su alma no se ha saciado de cosas buenas y tampoco haya sepultura, entonces digo, mejor es el abortivo que él, porque en vano viene y a la oscuridad va. Y en la oscuridad su nombre quedará oculto. Además, no ha visto el sol y nada sabe. Más reposo tiene este que aquel. Aunque el hombre viva 2 veces 1000 años, que son 2000, pero no disfruta de cosas buenas, ¿no van todos al mismo lugar? Aquí Salomón empieza a cambiar ahora como que encontrar el contentamiento no solamente en las riquezas, sino en algo que era como que importante para la sociedad y la cultura en la cual Salomón vivía. Y básicamente es tener una familia numerosa y tener una vida longeva. En la época de Salomón, en Israel, esas dos cosas, tener una familia numerosa y vivir muchos años, era como lo que generalmente la gente veía como tener una vida bendecida, ¿no? Entonces, aquí obviamente Salomón estaba usando hipérbole, o sea, imagina tener 100 hijos, o sea, pobre mamá, ¿no? 100 hijos, ok, está exagerando, pero es una manera de literatura de poder como que enfatizar algo, ¿no? Que es, por más que tengas una familia numerosa y vivas muchos años, puedes aún así, teniendo o viendo esas dos cosas como una bendición de Dios, seguir aún así profundamente insatisfecho y no tener deleite en absolutamente nada. 100 hijos, muchos años. De hecho, en el verso 6, si te fijas, esos muchos años dice vivir 2 veces 1000 años. Y a veces la gente dice, no, yo quiero vivir, y ves todas estas personas que hacen de todo para vivir muchos años. Quieren vivir muchos años. Y se hacen de todo para vivir muchos años. Como que si eso fuese a darle la felicidad. Pero Salomón dice, ¿de qué te sirve? O sea, puedes tener una familia numerosa, una familia que se ve bien, puedes vivir muchísimo tiempo y aún así estar insatisfecho. Entonces, ese es el problema, que tenemos un corazón y un alma insatisfecha. Lo tratamos de llenar con cosas materiales. Tratamos de llenar nuestra alma y llenar nuestra vida con tener más, tener mejor, de vernos más joven, vivir más años, tener una bonita familia. Pero aún así, muy, muy en el fondo de nosotros, seguimos insatisfechos. Siempre queremos algo más. Entonces, ¿cuál es el problema de este hombre? Que tiene una familia numerosa y vivirá muchos años. Es que tiene un alma sedienta. Tiene un alma sedienta. Y quiere como aplacar la sed que tiene dentro con cosas. Con cosas.
Entonces, de hecho, es interesante las palabras que Salomón usa. Dice, mejor es el abortivo que él. Es fuerte. Después dice, porque en vano viene y a la oscuridad va, y a la oscuridad su nombre quedará oculto. Habla de esta vanidad de venir, de existir. Habla de que finalmente va a desaparecer en la oscuridad. Habla de que, el verso 4, de que rápidamente se van a olvidar de él. Entonces, esta persona que piensa que por vivir más, que piensa por tener una hermosa familia, eso lo va a llenar y lo va a satisfacer. Dice, en realidad nunca supo para qué nació y para qué vivió, porque ese no es el propósito de la vida, tampoco, dice Salomón. Entonces, ¿de qué nos sirve vivir mucho? ¿De qué nos sirve tener mucho si no sabemos para qué y por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el sentido? Finalmente dice, si todos vamos al mismo lugar, a la tumba, y tú piensas que nada más se trata de vivir más y tener más, ese es el propósito de la vida, ¿no? Estas cosas tenemos que pensarlas, porque finalmente, mira, todas las personas que conocemos hoy se levantaron en la mañana y hacen las cosas por alguna razón. No sé si todos se preguntan cuál es el propósito de mi vida, por qué estoy acá, o nada más estamos en una inercia, en una mecánica de, pues, darle, ¿no? O sea, pues tú síguele, pues quién sabe para qué, por qué, pero... Entonces Salomón dice, ok, esta persona que está insatisfecha nació, vivió, vio el sol, murió y no supo nunca cuál era el propósito por el cual estaba acá. Y qué triste es poder vivir y morir así, sin saber realmente por qué exististe, cuál fue la razón por la cual estuviste acá. Ahora, la pregunta es, cuando dice ahí, todos vamos al final del verso 6, ¿no van todos al mismo lugar? La respuesta es sí y no. Sí, todos un día, si Jesús no viene antes, nuestro cuerpo va a ir a la tumba, pero no todos vamos a ir al mismo lugar. Y por eso es tan importante. Este hombre rico que se fue triste, al cual Jesús amó, nunca pensó realmente en quién tenía al frente. Jesús vino precisamente a eso, a satisfacerlo, a darle vida eterna, a darle un propósito, y no le gustó lo que Jesús le dijo. Ves a Zaqueo, la misma condición, misma realidad, mucha prosperidad, pero vacío, y sabía que necesitaba algo. Y la salvación llegó a la vida de este hombre llamado Zaqueo. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿por qué estamos acá? ¿Cuál es la razón y el propósito de nuestra vida? ¿Se trata simplemente de existir o vamos a vivir? Y la Biblia nos dice que la vida comienza cuando venimos a conocer a Jesús. Jesús dijo eso, que Él quiere que podamos conocerle, que la vida comienza cuando conocemos a Jesús. Ahí comienza nuestra vida eterna, cuando venimos al conocimiento de Cristo y encontramos no solamente salvación, encontramos un propósito, encontramos una razón de ser, algo eterno, no algo pasajero, que no depende de las cosas que acumulamos, que no depende de las circunstancias de esta vida, es algo eterno, seguro. Versos 7 al 9, siguiendo en el capítulo 6 de Eclesiastés. Dice, todo el trabajo del hombre es para su boca, sin embargo su apetito no se sacia. Pues ¿qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? ¿Qué ventaja tiene el pobre que sabe comportarse entre los vivientes? Mejor es lo que ven los ojos que lo que el alma desea. También esto es vanidad y correr tras el viento. Esto es como una especie de conclusión realmente de lo que él viene diciendo previamente. Y la conclusión es esta, la riqueza es profundamente insatisfactoria. El consejo de Salomón, ¿cuál es? Lo encontramos ahí al final del verso 9. Y es básicamente, tengamos contentamiento con lo que tenemos. Ese es su consejo. Tengamos contentamiento con lo que tenemos.
El verso 9, la Biblia que uso, la Nueva Biblia de las Américas, dice, mejor es lo que ven los ojos que lo que el alma desea. La Reina Valera lo pone como más vale vista de ojos que deseo que pasa. Pero me gusta como lo pone la Nueva Traducción Viviente, nos da como un poco más de claridad. Dice, disfruta lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Ahí está. Disfruta lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. ¿Cuánto tiempo perdemos en nuestra vida deseando lo que no tenemos y no disfrutando lo que sí tenemos? ¿Les ha pasado eso? Que estamos pensando cuánto nos falta y se nos olvida y no vemos lo que tenemos delante, lo que Dios ya nos ha dado. Entonces la conclusión de Salomón es la misma que Pablo le da a Timoteo en Timoteo, que es básicamente tengamos contentamiento con lo que Dios nos ha dado. Porque otra vez tú puedes decir, no, voy a estar realmente contento cuando tenga más. Y el capítulo 5 y capítulo 6 y la Biblia en muchos lugares habla de que eso es un engaño. Pensar de que si tienes más vas a llegar a un punto donde vas a estar realmente contento. No necesitas más para tener contentamiento. Puedo tener contentamiento con lo que Dios me ha dado. No es como que anhelar más, sino es aprender a vivir con lo que tengo hoy. Y poder experimentar en lo que Dios nos ha dado, en lo que Dios te ha dado hoy, pues la satisfacción, ¿no? Hay temporadas a lo mejor en nuestra vida, en tu vida, en donde tendrás más. Hay otros momentos donde a lo mejor tendrás menos. Hay momentos en la vida donde tenemos mayor holgura, a veces tenemos que apretarnos el cinturón. Pablo mismo lo dice, que él tuvo que aprender a vivir en abundancia y a vivir en necesidad. Es algo que se tiene que aprender. Pero finalmente la Biblia es muy, muy clara. Podemos tener contentamiento con lo que Dios nos ha dado. Ese es el consejo de Salomón. No pierdas tanto tu tiempo en soñando en lo que pueda venir en el futuro, sino que aprende a disfrutar y a contentarte con lo que Dios te ha dado hoy. Porque si tú y yo corremos tras la riqueza para ser feliz, como mucha gente se levantó hoy, si despertamos todos los días con la idea de que voy a correr tras la riqueza para ser feliz, Salomón nos dice que eso es como correr tras el viento. Nunca lo vas a alcanzar. Nunca. Nunca lo voy a alcanzar. Entonces, por eso la riqueza y el dinero nos engaña así tan fácil, nos chamaquea bonito. Y nosotros ahí pues le creemos que acumulando y teniendo más voy a realmente ser completamente feliz. Verso 10 al verso 12 dice, a lo que existe ya se le ha dado nombre y se sabe lo que es un hombre. No puede luchar con el que es más fuerte que él. Cuando hay muchas palabras, aumenta la vanidad. ¿Cuál es entonces la ventaja para el hombre? Porque ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida? En los contados días de su vana vida, los pasará como una sombra, pues ¿quién hará saber al hombre lo que sucederá después de él bajo el sol? Básicamente aquí en el final del capítulo 6, Salomón habla de esta realidad de la pequeñez del hombre versus la grandeza de Dios. Porque dice, ok, verso 10, a lo que existe ya se le ha dado nombre y se sabe lo que es un hombre. No se puede luchar con el que es más fuerte. O sea, habla de que ya muchas cosas o que todo está determinado, que no le puedes ganar a Dios, básicamente. Nunca le voy a poder yo hacer jaque mate a Dios. Sus propósitos se van a cumplir, ¿no? No le puedo ganar a Dios. Dios es más poderoso, ya ha decidido muchas cosas y yo no le podré ganar jamás. Entonces ahí a veces estamos como que queriendo doblar la mano a Dios.
como que pidiendo que bendiga mis planes y me dé su aprobación de una buena idea que le quiero vender. Y como que a veces Dios, y lo vemos en la Biblia, da, no porque es su perfecta voluntad, da a veces lo que hemos pedido, y es una manera a veces en la que Dios nos disciplina. Así es lo que quieres, eso es lo que vas a tener. Pero realmente no hay hombre que pueda decir, yo le gané a Dios. O sea, Salomón está diciendo, no le podemos ganar. Dice, no puedes luchar con el que es más fuerte, con alguien más fuerte que él. ¿Y quién es ese? Es Dios. Ahora, esta pregunta que Salomón hace, cuando hay muchas palabras aumenta la vanidad, ¿cuál es entonces la ventaja para el hombre? Después dice el 12, porque ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida? ¿Quién sabe lo que es bueno para el hombre? ¿Alguien podrá ayudarnos y decirnos quién o qué es realmente o quién puede ayudarnos para saber lo que es bueno para el hombre? Y la respuesta es sí. Alguien sabe lo que es bueno para el hombre. Y esa persona es Jesús. Jesús sabe lo que es bueno para el hombre. Acompáñame otra vez para ir concluyendo al Evangelio de Lucas otra vez, capítulo 10. Lucas 10, verso 38 al 42. Es una escena que hemos como que leído muchas veces si eres cristiano de tiempo, probablemente. Es esta visita de Jesús a la casa de Marta, María y Lázaro. Y dice así, dice, mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Ahí está la primera escena. Ahí está esta mujer llamada María y está sentada a los pies de Jesús escuchando la palabra de Jesús, escuchando sus enseñanzas. Pero Marta, dice el verso 40, se preocupaba con todos los preparativos. ¿A poco no te preocuparías tú si Jesús va a ir a comer a tu casa? O sea, Zaqueo se emocionó y se alegró, Marta se preocupó. Dice, se preocupó con todos los preparativos. Dice, y acercándose a él, o sea, viene Marta y se acerca a Jesús. Le dijo, Señor, no, dice, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? O sea, Jesús, dile algo a mi hermana. O sea, ¿qué se cree? Vienes tú y aquí me dejó sola. Me deje servir sola. Dile, pues, que me ayude. Entonces, así a veces nuestras oraciones es quejándonos de otros para que Jesús los cambie a ellos. Cuando Jesús nos quiere cambiar a nosotros, ¿no? Entonces el Señor le respondió, ¿cómo habrá sido el tono de Jesús? Marta, Marta. O Marta, Marta. No sé. Pero Marta, Marta, tú estás preocupada, pero no solamente preocupada, y molesta. Y por una, no, por tantas cosas. Pero fíjate, ¿cómo a veces perdemos el tiempo en tantas cosas? Dice, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena. Dice, la cual no le será quitada. Entonces la pregunta que hace Salomón, ¿quién sabe lo que es bueno para un hombre? Aquí está la respuesta de Jesús. Lo que es bueno para un hombre es sentarse a los pies de Jesús y escucharlo. Eso es lo que necesita el hombre. ¿Ves? La vida es vacía y sin propósito si me paso toda mi vida ignorando a Jesús. No tiene sentido de ser. Entonces, Jesús nos responde a la pregunta que hace Salomón. ¿Cuál es la razón de ser?
¿Quién realmente podrá decirnos con un diagnóstico correcto de qué es lo que mi corazón y mi vida necesita? Jesús. Y la invitación de Jesús es: ven, escúchame y sígueme. Lo que le dijo al joven rico, y no quiso. Esa es la invitación que Jesús le hizo a todos: ven, sígueme. Entonces, ¿dónde estás? ¿Con quién te identificas? ¿Eres el joven rico? ¿Eres como Zaqueo? ¿O eres como Marta? ¿O estamos en el mejor lugar, como María? ¿No? Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que el hombre necesita. Todo este intento absurdo de querer llenar nuestra vida y satisfacer y aplacar la sed de nuestra alma con cosas, con relaciones, con un montón de cosas artificiales, realmente lo que necesitamos es venir a Jesús y conocerle y escuchar lo que tiene que decir sobre nosotros. Él se ha hecho disponible para que le conozcamos. En las hojas de la Biblia está lo que Él tiene que decirnos. Entonces, vivimos en una ciudad donde mucha gente anda persiguiendo un sueño. Y muchísima gente, como dice Salomón, hay un mal que es muy común y que todos vemos que a lo mejor nosotros estamos en ese mal común, que es pensar que con solo tener un poco más voy a estar satisfecho. Y no es así. Entonces, la historia de Salomón está en la Biblia para precisamente mostrarnos que ese no es el camino que debemos de tomar. No es por donde caminó Salomón buscando propósito. Es viniendo a Dios. No puedes sacar a Dios de la ecuación de tu vida sin quedar vacío y sin propósito. Necesitas a Jesús en tu vida. No como un aditivo, no como un ingrediente más, sino esa es la razón de ser, de nuestra vida, de nuestra existencia y lo que le da sentido a todas las cosas que hacemos y en las cuales estamos.